Ok, listo. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Cerrar por acá. Aquí está. Listo. Entonces, la sesión del día de hoy. ¿No? La última evidencia en la cual vamos a mirar. ¿Listo? Sería la evidencia número 3 de la actividad de aprendizaje uno de la guía de aprendizaje número 6. El nombre de la evidencia es el foro. Entonces, con esta, que es la evidencia 3, pues ya estamos terminando las tres evidencias de la guía número 6. Vamos por acá el cronograma. Tenemos, este es el cronograma de la fase de ejecución, ¿no? Entonces bajamos. Listo. Por aquí tenemos entonces, estas son las tres evidencias. La primera es el documento escrito. La segunda es el video. ¿Listo? Y la tercera pues va a ser este foro. Entonces las tres evidencias comprenden desde el... Disculpe, instructor, creo que no tiene activo el micrófono. A ver. Bueno, yo acá sí estoy grabando, pero espérame, a ver, entonces... Se me olvidó. A ver qué pasa aquí. Ah, listo, gracias. Bueno, yo sí estoy grabando acá, entonces, pero bueno, a ver, me regreso por acá. Bueno, entonces, ya les había dicho que hoy iremos con la evidencia que se llama foro, que es una de las tres evidencias, ¿no? De la guía 6, que son las últimas tres evidencias con las cuales se les va a evaluar el resultado de aprendizaje número 6, que sería el último de los resultados de aprendizaje de inglés, ¿no? Que son Sí, 6 señor. resultados. ¿Listo? Y acá pues en el presente, que entonces iríamos hasta el 15, ¿no? De este mes. Entonces, hoy es 3 y tenemos entonces para entregar la evidencia hasta el 15 o para hacer su participación en el foro. ¿Listo? Entonces, como para que estén bien pendientes de hacer su participación dentro de las fechas establecidas y también pues entregar, si tienen pendiente, entreguen pues las que están trazadas. Sí, señor. ¿Cuántos están ingresando hacia las otras sesiones y todo eso? Mm, en este momento, otra sesión que tenemos, por ejemplo, hoy a las 6:30 con el instructor Walber, por lo general seríamos como 5 más o menos. Mm, es que ustedes como que pienso yo que se enfocan más es como en lo técnico, ¿no? Tal vez, o de pronto también por el horario, porque recuerdo que en una ocasión Ah, el instructor nos pidió el favor de mover en una clase a un poco más temprano y en ese caso sí casi no asistieron. Entonces es más tal vez la hora. claro, también tienen razón, ¿no? Es que de pronto hay varios que están trabajando Sí, señor. que les dificulta. Pero bueno, pues la idea acá también es que por eso se graban estas sesiones, como para que puedan tener
disponibles ahí en la plataforma. Bueno, pues entonces, listo, aquí ya aclaramos esto de las fechas. Y ahorita vamos entonces por acá con la guía de aprendizaje. Bueno, aquí en la guía nos dice que para el desarrollo de la evidencia vamos a participar en el foro, ¿no? Se llama Expressing Opinions. Y a partir de los aspectos de un libro o película, de forma argumentada y creativa, responda a las siguientes preguntas. Entonces, aquí yo resalté esta parte de forma argumentada y creativa porque en algunos casos he visto que hay aprendices que contestan como las preguntas muy específicos y la idea es como que, pues argumentar, o sea, o dar razones por qué, ¿no? Ustedes, o sea, en determinada pregunta, pues porque ustedes tienen una posición específica, ¿no? Entonces eso sí tengan bien en cuenta. Entonces las preguntas ustedes las encuentran aquí. Aquí está la primera, dice, What sort of movies or books do you like? ¿Qué clase de películas o libros te gusta? Bueno, ustedes ahí, si quieren, o sea, hablan de las dos, ¿no? Quieren hablar de las películas y de los libros, pues ustedes deciden, ¿no? Pero si no, o sea, ustedes pueden escoger uno de los dos, ¿no? O sea, si quieren hablar de la clase de películas que les gustan o la clase de libros, ¿no? O sea, entonces, por eso les digo que hay que argumentar, porque uno podría contestar simplemente aquí. Por ejemplo, yo digo, I like horror movies. Y listo, bueno, eso podría ser la respuesta a esta pregunta. Y ahí, o sea, gramaticalmente está bien, está contestando a esta pregunta, pero pues no está cumpliendo, sería con esta, ¿no? Con este aspecto que es que hay que argumentar, ¿no? Entonces decir, bueno, me gustan las películas y dar una razón por la que les gusta, ¿no? Entonces, no sé si les hace sentir bien las películas o les hace da un sentimiento como de adrenalina o algo así, o no sé, algo, ¿no? O sea, entonces expresar eso, ¿no? O sea, lo que más puedan expresar aquí, dar sus razones por las que les gusta, pues este tipo de películas o un tipo específico de libro. Acá nos preguntan, What's the name of book or movie? Bueno, aquí le podemos agregar of a book, ¿no? De un libro o de una película that you are going to talk, de la que ustedes van a hablar. Listo, aquí pues, como les digo, aquí se puede dar simplemente el nombre del libro o de la película, pero también pues vamos a hablar de eso, ¿no? De la película. Acá lo mismo dice, Did you like it? ¿Te gustó? Listo, entonces, ustedes acá pues ya pueden decir, Yes, perdón, I like it. Entonces, sí me gustó, diríamos yo, aquí en este caso, sí me gustó. Y aquí pues ya vamos a dar las razones, ¿no? Sí me gustó la película o el libro.
Y aquí, what do you think about the movie o book? ¿Qué pensaste acerca del libro o de la película? What was it about? ¿De qué se trata? ¿De qué se trataba pues la película o libro? Why do you recommend it? ¿Por qué la recomiendas? Y acá, what else would you recommend? ¿Qué más tú recomendarías? Entonces ustedes ya ahí ya pueden hablar de otras películas, de otros libros que les parezcan también interesantes. Entonces, eso es básicamente lo que se va a hacer en el foro, es dar respuesta a cada una de estas preguntas lo más extenso posible, ¿no? Lo que ustedes pues, más deseen explicar ahí y dar las razones, ¿no? De sus respuestas. Listo, entonces, luego, después de esto, de responder, entonces simplemente se va a hacer dos de las participaciones de sus compañeros. Listo, simplemente van a hacer el seguimiento y van a dar una opinión de acuerdo a las respuestas que su compañero esté dando, ¿no? Entonces ustedes pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo con la opinión de sus compañeros, pero siempre, siempre hay que recordar que no siempre vamos a estar de acuerdo, pero si estamos de acuerdo podemos expresarlo con mucho respeto, ¿no? Por, por las opiniones y las posiciones de otras personas. Entonces, eso sí es muy importante. Bueno, y eso es principalmente, y ahí recuerden, un momento de escribir, también vamos a tratar de ser muy organizados, ¿no? Cuidar la presentación. Disculpe, instructor, qué pena, estaba leyendo lo que su merced tiene en el documento. Con respecto a la rúbrica tigre, no entiendo exactamente a qué se hace referencia. Bueno, en ese caso, digamos, no tiene que ver, digamos, como que ustedes tengan que hacer o sea, que esto vaya a cambiar, ¿no? Sino ese es un Ok, estilo o sea, de evaluación, es un instrumento de evaluación, listo, que se utiliza, pues, principalmente para evaluar los foros, ¿no? Entonces, en sí, digamos, bueno, yo como no sé exactamente, pues ellos como preparan esto, como les he dicho, lo preparan en Bogotá, ¿no? sí, Entonces, ellos, digamos, como son los que le colocan pues toda esta información. ok. Entonces, digamos, no es como que, a ver, digamos, como que en sí vaya a cambiar esto, ¿no? Porque eso es lo que significan estas tigre. Eso son las iniciales como un acrónimo, que se llama así, ¿no? Por ejemplo, tigre, verás, la T se refiere a que tenga un título, ¿listo? Por ejemplo, un título diciente, ¿no? Ok, ¿Listo? Como que tenga el mensaje. La I se refiere, por ejemplo, como que haya una hilación, ¿listo? Con los otros participantes y todo eso. Entonces por eso se les solicita aquí que se responda a algunos de los participantes también.
Entonces, eso se evaluaría también. Con la G, que es como generar más discusión, ¿no? O sea, que por ejemplo en nuestros participaciones, por ejemplo, podríamos dar nuestra opinión y hacer una pregunta también a la persona que dio sus respuestas aquí. Le podemos hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, no decirle que si ha visto tal película y que qué opinión tiene de esa película. Entonces, en ese Ok. caso, digamos, estás generando también más discusión. Sí, será El- dejar abierto el tema, por decirlo de esa manera. ajá, sí, porque ese es el objetivo de un foro, ¿no? Que haya como más participación de todos, ¿no? Y que se vaya creando como una discusión y todo eso. Ese es el objetivo, pues, de un foro. Sí, señor. Pero aquí, pues, ya con tal que tenga las dos participaciones, pues ya está muy bien. Ok. Por ejemplo, de la R, ya esto más tiene que ver es con la redacción, por ejemplo, que estén bien escritas las respuestas, que estén bien utilizadas las, todas las estructuras gramaticales, ¿no? De lo que se enseña y todo eso. Entonces, eso tiene que ver principalmente. Y la E tiene que ver con enriquecer la discusión, ¿no? Por ejemplo, ir más allá, por ejemplo, de lo dicho por otros. Entonces, como te digo, o sea, de pronto de, de que ustedes pues hablen un poco más en cuanto, o aportar un poco más en cuanto a, no sé, a un libro o a la película que esté hablando la persona. Entonces, de eso se trata principalmente pues el uso de esta rúbrica, ¿no? Oh, listo. Entonces, Sí, no, eh, conocimiento, siendo sincera. es que por eso te digo, o sea, es que eso más, digamos, el que conoce más de eso, pues es el instructor, que es el que va a evaluar, ¿no? Ok. Pero pues sí, sí hubiera sido bueno aquí, por ejemplo, que ellos, ya que les mencionan la rúbrica, pues que les den como una explicación, ¿no es cierto? O en el material de formación debería venir algo como para que ustedes pues tengan más conocimiento en cuanto a qué es lo que se trata la rúbrica, ¿no? Pero Sí, bueno, señor. eso, entonces en sí pues de lo que se trata es eso y eso pues se va a tener en cuenta ya al momento de evaluar. Listo, pues entonces, y pues la explicación, miren, aquí ya llegamos al final. Entonces, en sí, pues lo que toca hacer, pues, es algo específico, ¿no? Aquí, o sea, simplemente contestar de manera argumentada estas preguntas que nos establecen aquí en la guía. Y yo acá, en la plataforma, si vamos aquí a a ver, bueno, por acá. Aquí está el foro, entonces si quieren, pues entran por aquí. Y aquí, pues como siempre, ¿no? Como los foros anteriores, aquí ya está realizado el foro. Listo, aquí también están las instrucciones que ya acabamos de leer. Y aquí ustedes pues ya pueden comenzar a responder aquí dentro de este foro. Listo, Listo. entonces eso pues principalmente es lo que tiene que ver, ¿no? Con la parte de la actividad, del desarrollo y todo eso. Bueno, ahora
Entonces, el material de formación, acá voy a hacer esto. Listo. Aquí el principal material de formación que vamos a utilizar, recuerden que pues se debe estudiar todos los materiales, ¿no? Pero principalmente este que dice Made in Hollywood, que yo lo tengo abierto por acá. Y entonces lo tenemos. Listo. Y la estructura gramatical principal es esta, que es passive voice, que es la voz pasiva, en presente simple y pasado. ¿Listo? Entonces, esa sería como gramaticalmente la estructura que se estudia aquí, que tiene que ver con eso. Y también este material que nos dan acá, que se llama Expressing Opinions about Books and Movies. Listo. Entonces, bueno, primero encontramos acá una conversación entre dos personajes. Bueno, y ellos, bueno, aquí se saludan. Aquí ya está hablando acerca de una buena película, dice. Una película, bueno, acá le pregunta que cuál. Bueno, dice The Treasures of the Andes, los tesoros de los Andes. Bueno, aquí ya sigue la charla, ¿no? Y aquí se está utilizando eso que está subrayado. Principalmente es los tiempos perfectos, ¿no? La estructura de un tiempo. En este caso sería presente perfecto, ¿no? I've seen that one, ¿no? Aquí dice yo no pienso que yo he visto esa, refiriéndose a la película. Listo, aquí ya nos pregunta de qué se trata y por acá ya comenzamos a mirar la aplicación de la estructura aquí en este. Y que dice was filmed. Dice that one was filmed in Perú. Esa fue filmada en Perú. Entonces la estructura de la voz pasiva es eso, ¿no? Está como hablar, es decir, bueno, fue hecho o es vendido, es transportado, o fue leído, fue escrito, fue pintado. Entonces, esa estructura es la que tiene que ver con la voz pasiva. Bueno, por acá también tenemos otra que se llama were involved, fueron involucrados. Dice, they were paid, fueron pagados. Dice aquí. Entonces, la idea de leer esto, pues sí, es principalmente como para ver, ¿no? La aplicación de la estructura, pues que se va a estudiar aquí, que sería la voz pasiva. Tenemos otro. Vamos a pasar. Listo, entonces aquí tenemos, ya dice, diferencias entre voz pasiva y la voz activa.
Entonces, ¿tú sí recuerdas de la voz activa? ¿Cuál sería? ¿Sí te acuerdas de esto, de la voz pasiva y la voz activa? De hecho, creo que lo estaba confundiendo con un tiempo perfecto, pero sí, en este momento sí, con el ejemplo que está en pantalla, lo Ujú. reconozco un poco mejor. Ah, listo, sí, ¿no? O sea, bueno, aquí es parecido al tiempo, vamos al tiempos perfectos, porque al igual que en una, a ver, díctame una con tiempo perfecto, a ver, veamos si te acuerdas créate una oracioncita así sencilla en tiempo presente perfecto. En español o en inglés, perdón. Pues si puedes en inglés directamente, bien, si no en español también está bien y luego la traducimos. Mm, bueno, puede ser, no sé, I have worked em, in my house. Listo. Bueno, I have worked in my house. Yo he trabajado en mi casa, ¿no? Sí. Entonces ahí la cuestión aquí es que la otra, la estructura es parecida, porque lo que pasa es que aquí sabemos que ¿sí te acuerdas cómo se llama gramaticalmente hablando? Este es un verbo en pasado simple. Bueno, ahí sería, a este se le llamaría, en este caso, se le llama participio pasado, ¿no? Ah, ok. Ese es el término, digamos, gramaticalmente hablando. Pero lo que tú dices sí es correcto también porque este verbo está conjugado en tiempo pasado. Listo, pero acá es que una cosa hay que acordarse es que si yo digo I worked yesterday, yo trabajé ayer, entonces nos damos cuenta que es exactamente la misma forma. No, miren aquí Sí. es el verbo en pasado y aquí es exactamente la misma forma. Pero si las traducimos, no serían lo mismo, ¿no? Porque acá, ¿qué traduce? ¿En dónde, perdón? Es que está lenta la pantalla. Tiene retraso la pantalla, entonces no alcancé a ver bien. Yo trabajé ayer. Eso, eso, ajá. Entonces ahí tenemos la forma del pasado, ¿no? Yo trabajé. Y en la de abajo, ¿qué nos traduce? Yo he trabajado Eso, en mi casa. eso, yo he trabajado en mi casa. Entonces nos Eh, damos cuenta, Qué ya, pena una pregunta ya aquí con respecto a la frase que yo había dicho. En ese caso, ¿sí estaría correcta o sería at home? no, de las dos formas se puede decir. In my house o at home. Ok, Es que at home es como más, como decir, como en el hogar, algo así, como refiriéndose a eso. Y en la casa, pues digamos, es como dentro de la casa, ¿no? De la estructura. Pero en sí, mm, en sí las dos son, pues, exactamente, pues se refieren a lo mismo, ¿no? Pero listo. esa sí sería como la pequeña diferencia. Pero las dos también, ¿no? Bueno, sí, señor. Listo. Entonces, ahí nos damos cuenta, entonces acá tenemos pasado simple y aquí tenemos presente perfecto. I have
work, yo he trabajado y aquí yo trabajé. Entonces, con la estructura de la voz pasiva, bueno, bueno, aquí con el verbo work nos daría, a ver, no sé, una oración, no se me ocurre como para decir fue trabajado. No, no Es que se me no sé ocurre. si en inglés quede, porque en español sí podemos decir, ¿no? Como que es, no, no, para decir como fue trabajado por, no, no. No suele ser muy común. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a cambiarle aquí con el verbo paint. Ahí podemos poder decir, I painted the house yesterday. Yo pinté la casa ayer. Y acá podemos, I have painted, perdón, bueno, ahí entonces decimos, yo he pintado la casa ayer. Yo pinté la casa ayer, yo he pintado la casa ayer. Y aquí en la voz pasiva diríamos, the house was painted yesterday. Listo, entonces verás, aquí, al igual que en el, que aquí en el tiempo perfecto, estamos utilizando también el participio pasado, el mismo. Aquí dirían pintado y pintado acá también, ¿no? La Listo. diferencia es que aquí viene el verbo to be. En pasado. Eso, en este caso, pues lo tenemos en pasado, ¿no? Pero también puede ir en presente, ¿no? Y acá, en cambio que acá tenemos el verbo have como auxiliar. Entonces sería el verbo haber, ¿no? Sí, señor. Entonces, esa sería la diferencia, digamos, estructuralmente, ¿no? O gramaticalmente. Hablando sería eso, ¿no? Que encontramos el mismo Verbo. y esta sería la diferencia, ¿no? Ok. Bueno, aquí lo que vamos a mirar ya en el material. Bueno, en este caso, estas oraciones que tenemos aquí en esta cajita, en esta tablita, son las del ejemplo anterior, ¿no? De la conversación. Entonces, aquí las tenemos en voz pasiva y aquí en voz activa. Entonces, hay que tener en cuenta es que la voz activa es por lo general como nosotros hablamos, ¿listo? Por lo general hablamos es en voz activa, ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, acá, Sí, sí, sí. ¿no? Digamos aquí, para decir Juan painted the house. Juan pintó la casa, ¿no? Nosotros por lo general hablamos así, ¿no? Juan pintó la casa. Sí, señor. Pero porque hacemos énfasis es en quién pintó la casa.
Pero en ciertas ocasiones nosotros lo que queremos saber, digamos, o darle énfasis es a esto, a lo que pintaron la casa principalmente. Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo quedaría ella? Eh, con respecto a la casa, Ajá, sí, en voz pasiva sería en este caso. mm, Esta misma información, pero en voz sería pasiva. prácticamente, bueno, pero es que no sabría cómo incluir a Juana ahí. Dale, dale, hazla como tú quieras y Digamos el español, yo podría decir que la casa fue pintada por Juan. eso, Pero, exactamente, ahí está bien. ok, entonces pues sería muy parecida a la tercera oración. The house was painted por Juan. Es, y aquí ese por, lo vamos a decir en inglés así, by No. Ok. Juan. The house was painted by Juan. La casa fue pintada por Juan. Entonces, la diferencia aquí es simplemente esta, ya sabemos, la voz activa sería esa. Y esta de acá, pues ya tenemos la voz pasiva. Entonces, acá el énfasis está en quién fue la persona que pintó la casa. Ese es el énfasis principal. Ujú. Y acá el énfasis principal es en que la casa fue pintada. Ese sería la importancia, o sea, le damos más importancia a ese hecho. Ok. Y si ya queremos, pues ya agregamos quién lo hizo, pero pues la información principal es esta, ¿no? ¿Listo? Entonces eso es más o menos lo que nos presentan acá. Listo. Entonces, por ejemplo, dice, The soundtrack is sold everywhere. Y aquí mira que está en ese, esa voz pasiva, pero está en presente, ¿no? Mira, los de acá están en pasado, ¿no es cierto? Sí, señor. Verbo to be. Pero aquí este, mira, está en presente. Entonces dice, el soundtrack es vendido, bueno, en todas partes. Y la de voz activa sería, en este caso, dice, los almacenes, las tiendas, venden el soundtrack. ¿Cómo se traduce soundtrack? Se me olvida. La Mm, banda sonora, ¿no? sí, señor. Sí, sí, ¿no? La banda sonora, bueno, en todas partes. Listo, entonces eso sería en este caso lo que lo que vemos aquí en esta tablita es las dos formas, ¿no? Es decir, en pasado, en la voz pasiva y en la voz activa. Por acá ya encontramos la explicación más detallada de lo que es la voz. En este caso, esta sería la voz activa. Mary o Mary vende, La sells voz. eggs. Listo, entonces, miren, el sujeto es Mary, la que vende. La actividad, pues sería vender. Y el objeto directo, ¿no? Sería, ¿qué es lo que vende? Pues los pasteles. Y por acá ya la tenemos la misma, pero ya en voz pasiva. Pasteles. Entonces, los pasteles son vendidos. Y acá, pues si ya se quiere
poner la información de quién los vende, ya podemos decir by Mary. Cakes Angel. are sold by Mary. Ok. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es un ejemplo sencillo y aquí miraríamos los dos, ¿no? Mary. ¿Listo? La voz activa y la voz pasiva, ¿no? Serían las estructuras. En sí más o menos es como cambiarle el orden principalmente, ¿no? Pero pues obviamente aquí también cambia el verbo to be y el pasado participio. Entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta, como vamos a utilizar el pasado participio, hay que tener en cuenta de los pasados participios de los verbos irregulares, ¿no? Y de los verbos regulares, pues ya sabemos que es la misma forma del verbo en pasado. Bueno, aquí entonces ya nos habla de los Sí, usos señor. de la voz pasiva, ¿no? Bueno, por acá nos dice que uno de los usos es cuando se quiere evitar como tener la responsabilidad, ¿listo? O decir pues, quién fue el que hizo algo o algo así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos I broke my laptop y yo dañé mi computadora Y y portátil. es mi Sería portátil. algo así. Ajá. Y aquí my laptop was broken. Entonces miren que se da énfasis principalmente al hecho, ¿no? De que la computadora pues, se quebró o se dañó o fue Sí. dañada, ¿no? Pero no decimos, no sabemos quién. En cambio, en la voz activa, en esta de acá, sí sabemos exactamente quién fue el que. ¿Quién lo hizo? Exacto. Entonces ese es el énfasis, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta. Bueno, vamos a pasar. Aquí dice give more importance to the direct object of an active voice sentence. Dar más importancia al objeto directo de una oración en voz activa. Entonces eso es lo que dijimos, ¿no? Lo que ya miramos pues en la oración de que Mary vende pasteles o que los pasteles son vendidos. Acá tenemos otros ejemplos. Vamos a pasar. Acá tenemos otro uso, dice keep an impersonal register when writing or speaking, ¿no? Es mantener un registro impersonal cuando se escribe o se habla. Entonces esto aquí nos damos cuenta que principalmente es en documentos académicos, ¿no? En la escritura académica. Entonces, por lo general, se utiliza este estilo, ¿no? O sea, de la voz pasiva, para decir, por ejemplo, miren, aquí en la voz activa uno dice, yo recolecté la La información. información. Ajá. Y ya en el documento, para escribir, por lo general se hace así, ¿no? La Sí, información, señor. La información fue recopilada, recolectada. ajá, recopilada o recolectada, entonces, pero no, en muchos casos no se necesita saber quién fue el que lo hizo, sino, por ejemplo, en dónde fue recolectada. La información fue recolectada en tal parte o lo que sea. Bueno. Entonces, eso es lo que se utiliza principalmente en documentos académicos, ¿no? Entonces, por eso
Pues en el diario vivir, digamos, no lo vemos tan a menudo, pero ya cuando leemos este tipo de documentos o algo así, ya se utiliza bastante. Por ejemplo, aquí, el potasio fue añadido y mezclado. Y la solución fue calentada a 80 grados centígrados. Entonces, miren que aquí se la utiliza mucho en ese tipo de escrito. Dice la otra, el otro uso de dice, it is necessary to use passive voice when the actor is unknown. Entonces es necesario, dice, utilizar la voz pasiva cuando el actor, ¿no? El que hizo el protagonista, digamos, del hecho, no se lo conoce, entonces en ese caso, pues se utiliza. Dice, el ladrón robó, lo robó el sábado pasado. Y en el pasivo decimos it was stolen last Saturday. No se sabe quién fue, entonces decimos fue robado el pasado sábado. Entonces esto lo utilizan mucho en en las noticias, en los diarios y todo eso. Se lo utiliza mucho porque en muchos casos pues no se sabe quién hizo quién fue el autor, pero sí se conoce el hecho, entonces se va a hablar acerca de lo que sucedió, ¿no? Entonces, por eso utilizan bastante en ese caso la voz pasiva. Y aquí ya tendríamos entonces la estructura, miren, de la voz pasiva, pero en este caso en presente y acá tenemos en pasado, ¿no? Y la diferencia simplemente es esto, ¿no? El verbo to be conjugado en pasado y aquí el verbo to be conjugado en presente. El pasado participio siempre va a estar igual, ese no cambia. Eso y acá pues eso ya es información opcional, ¿no? Si se quiere saber quién lo hizo, o, bueno, etcétera, ya más información. Sí, señor. Y listo. Bueno, por acá ya el resto. Bueno, tenemos una información sobre el pasado participio de algunos verbos irregulares. Y aquí ya tenemos un texto acerca de lo que son los libros y las películas, que eso ya sería, ya más que todo es de lectura, ustedes, como para que se vayan relacionando con el diferente vocabulario que tiene que ver, ¿no? Con los tipos de películas, tipos de libros. Miren aquí, algunos adjetivos, miren, para describir o hablar de las películas. Y aquí ya de los libros, miren también vocabulario relacionado con los libros. ¿Listo? Entonces, eso sería principalmente el material que tienen que estudiar. Y por acá, entonces también les tengo estas y estos dos que ya les voy a compartir. Ah, o sea, ya te los comparto en un ratito. En este momento te los comparto y tú los compartes con el grupo.
Sí, sí, señor. Sí, ¿no? Te lo voy a compartir aquí. Estos dos videos son pues principalmente para comprender la voz pasiva. Listo, este. Pasa. Listo. Listo, ahí están ya los dos. Entonces, a ver, este video, este primero, no sé por qué se demora. Ah, listo, aquí. Entonces, este video, este es en español, y ese sí es una explicación muy, muy Hola, bienvenidos a sencilla English Secrets. Yo soy y, Juan y hoy vamos a estudiar la y se voz entiende pasiva. muy, muy bien en cuanto a la voz pasiva, ¿no? O sea, lo explica bien, bien clarito. Es como para ahí que puedan mirarlo. En cambio, este video de acá, este sí es mucho más largo, es en inglés, pero acá sí explican muy detalladamente y bien completa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la voz pasiva en inglés. Entonces, estos dos materiales pues les van a ayudar bastante como para que puedan entender bien todo lo que tiene que ver con eso, con lo que es la voz pasiva. Listo. Entonces, eso pues principalmente sería todo. No sé si tengas alguna pregunta. En el momento no, señor. Bueno, de pronto no sé si por medio mío, por el WhatsApp, facilitar el link de la grabación de la clase pasada, por ejemplo, el de esta clase. Ah, bueno, entonces verás, ya en un ratico, más tardecito, y ya la subo y entonces ya te comparto los dos. El anterior no te lo compartí. No, señor. Ah, listo. Entonces ahora ya te comparto los dos links, Listo, pues ¿listo? para publicarlos en el grupo, pues para quienes no asistieron a las clases. Ah, listo. Ajá, sí. Entonces ya más tardecito ya te lo comparto. Listo, sí, señor. Bueno, listo, Julia. Bueno, Entonces, pues ya nos estamos viendo. De aquí creo que nos queda otra última sesión. sí, señor. ¿Listo? Ok, entonces que estés muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Buena tarde. Bueno, no lo mismo. Hasta luego. Gracias, hasta luego.